Hola, mi nombre es Emiliano Pisitelli Hi, y antes que nada my name quiero is agradecer Emiliano a toda la organización por Pistelli, haberme and I invitado. would Es un like honor to poder thank the dar una charla organization. hoy It con is todos a ustedes. pleasure to give Acá en a pantalla van a lecture poder today encontrar mis with all of you. datos de On the contacto, screen, tanto mi you are going mail to be como able así to también buy mi information, LinkedIn, my Twitter e email, Instagram. A través de todos estos medios, Instagram, semana tras semana and voy through all compartiendo of these distintos tipos de means, investigaciones, you're going to be recomendaciones, able to share tanto de this la temática all que this voy a dar hoy como information otras and temáticas. also the topic that I'm going to Hace be ya un covering tiempo today. que And junto a not un long colega y ago, amigo creamos una empresa que se llama BH Group. Es una with empresa a que se colleague, dedica a we created ciberseguridad, a tanto ofensiva BH como Group, defensiva, pero con el ojo puesto en la both, concientización y en la capacitación de las and with personas. this También hace ya disseminated unos the 3 años training. creamos el primer grupo de investigación And de not ingeniería many years social ago, basado en Argentina, Buenos we Aires, y created también el año this pasado lo base expandimos in a Argentina tierra. and Buenos Aires, and also, I'm sorry, I think we lost the audio ¿Continúo? for the translation. Should I continue? Ah, vamos de vuelta. Okay, once again, ¿Ahí se ve bien? can you see it? Bien, perfecto. Continuamos Okay. entonces. So we're going to continue Bien. then. Bueno, como decía recién hace un ratito, Well, as I was creamos saying, una empresa llamada BH Group, una empresa dedicada a lo que es we created a company called BH Group, ciberseguridad, tanto ofensiva and como defensiva, pero con el ojo puesto based on the en las personas. cybersecurity, both defensive También un and grupo de offensive. investigación, el cual está And basado en also Buenos the Aires, group of Argentina, investigation, which y was en Tierra based del in Fuego. Argentina, Tengo and una also Tierra columna del en una radio Fuego, acá en with Argentina donde a hablamos temas column también in de Argentina when we ciberseguridad, discuss tratando topics de about elevar cybersecurity, el mundo digital o la seguridad de nuestro mundo digital, como by le decimos. trying to Y take distintos the podcasts y demás. security of our digital Ahora world. bien, los invitamos And también a formar parte we would del like grupo de to be Telegram, a los que part estén of interesados en this realizar group of investigaciones, SIG, Telegram. ingeniería If social you y want demás. to Es un do this grupo en el with cual hoy en civil día estamos cerca de engineering, 1.300 personas. and this Van a is encontrar personas de something todo tipo, that we can segmentos find tanto de people lo que of es all fuerza, abogados, classes, fiscales, como así también personas que se dedican a and also ciberseguridad. people Y se realizan distintos tipos se comparten working distintos tipos de in materiales, eventos y demás, por lo cual the los social invitamos a security. poder formar parte de este grupo. We're just trying Importante, to be part disclaimer. of this, and this is important. This is a disclaimer. Antes que nada, bueno, todos sabemos que a medida que vayamos Well, first of tomando un all, poco de información de lo que vamos a ver as hoy, long vamos a as we poder start tener taking some information of what un we are poder, por así discussing today, decirlo, el cual es importante que se we sepa que can obviamente hay say que ser ético, ¿sí? Siempre adelante de hacking that está la we need to ética, be y ethical, obviamente el tema de and las leyes, hacking has to do dependiendo with the dónde se ethics. realice, obviamente And controlado y demás, ¿no? En forma totalmente legal. Ahora bien, I'm sorry, we're comencemos por el having principio. problem with the Vamos a hablar un audio. poquito de qué es la ingeniería social, Okay, ¿no? what is the A social nosotros nos gusta engineering? definir la ingeniería social como una mezcla We entre need arte y to ciencia define the que social tiene como engineering. objetivo This is a manipular o mixture between influenciar a art una and science persona o grupo de that has personas. as an objective Quizás to si uno manipulate or hace have an influence un breve on a repaso person o se or le a viene a la group mente algo, of es muy people. posible que se le venga a la Just to mente algo así como el summarize, cuento del tío, muy conocido en this muchos países, ¿no? El engaño, estafas y demás. something Pero like vamos a ver a lo largo de esta someone who presentación, cheat on en you, realidad es mucho but we más will see along this potente que eso y por eso presentation justamente le that pusimos el this verdadero is poder de la ingeniería very social. important. Para que se den una idea, la ingeniería social no es nueva para Just nada, to sino have se an utiliza hace idea, mucho this tiempo, quizás más social enfocado en lo que engineering, es tecnología, and mainly telecomunicaciones, this is sí going to be hace focused relativamente on the poco new tiempo, technologies, pero no así and los engaños, estafas o distintos tipos de but it is manipulación not the que same se when we realizan, try ¿no? to trick Sin ir más people lejos, and tenemos to acá manipulate dos them. And representantes, dos here, well, estafadores de su época, tanto a la izquierda van a tener here al Conde we've Lustig, got como a la two derecha scammers of van a back tener in those a Charles days. Ponzi, ¿sí? El Conde Lustig, para que And se den una idea, no voy a contar la historia porque les voy a recomendar que escuchen I'm el going to tell podcast. you the story. Es una persona, o era una persona, que vestía muy bien, buen léxico, buenas relaciones, pero un día ven el diario, en un diario ahí en Francia, en París, que decía algo así como que París iba a tener que vender la Torre Eiffel como chatarra porque no iba a poder mantenerla, ¿sí? Y tenía que venderla.
automáticamente se le ocurrió una estafa, convocó a un grupo de empresarios a una licitación cerrada para que compre la Torre Eiffel, lo llevó en una limusina a dar una vuelta de inspección, lo llevó a un hotel muy lujoso, puso el Elbe arriba de la mesa, puso credenciales que había él realizado obviamente de forma ilegal y los convenció de que alguno de ellos iba a poder tener la Torre Eiffel. Le adelanto un poquito, la terminó vendiendo, encima uno de los que la vendió le dio coima, ¿sí? Plata para que se la dé a él. No pasó nada, volvió a las 4 semanas y casi le intenta vender 2 veces, ni más ni menos. Y a la derecha van a tener el famoso Charles Ponzi, conocido por el esquema Ponzi, esquema piramidal, fue el que inventó este esquema. Esta persona también, buen léxico, buenas relaciones, buena apariencia, algo ideal para un ingeniero social, ¿no? Y en este caso para un estafador. Hasta el día de hoy todavía se sigue replicando en distintos ámbitos la estafa piramidal. Así que imagínense el poder de convencimiento, ¿no?, que tenían estas personas. Para que puedan ahondar un poquito más en estos temas, les voy a recomendar escuchar Hackers, Estafadores y Algo Más, un podcast que realizamos desde el Metro 951, la radio donde estoy, donde hablamos más allá del caso de Charles Ponzi, Conde Lustig y demás, algunos otros casos, así que bueno, se los recomendamos. Bien, ¿por qué funcionan? ¿Por qué hace tanto tiempo que nos estafan, somos estafados y nos van a estafar mucho tiempo más? Y hoy en día estamos viendo que con esta pandemia se está potenciando todo esto, ¿no? Para ello vamos a convocar acá a nuestro amigo Kevin Mitnick, ¿sí? Kevin Mitnick es un ingeniero social de nuestra época, es uno de los hackers más conocidos del mundo, hacker para el bien estoy hablando. Esta persona comenzó a los 16 años, entrando a la red de su colegio, a las computadoras de su colegio, después empezó a entrar físicamente a las empresas. Le gustaba mucho el tema de telecomunicaciones, el tema de interferir comunicaciones o realizar, bueno, aprovecharse de un montón de vulnerabilidades que había por aquella época. Así fue que lo empezaron a perseguir, estuvo prófugo unos años, estuvo preso otros años y hoy en día está libre, tiene su consultora Mitnick Security y se dedica justamente a dar charlas de concientización por todo el mundo, ¿no? Y él tiene 4 máximas de por qué funciona la ingeniería social. ¿Por qué hace tanto tiempo que nos engañan? Como decíamos recién, hoy mismo estamos siendo engañados y vamos a seguir siendo engañados. La primera es que dice que todos queremos ayudar, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, todos somos solidarios en mayor o menor medida. La segunda es que el primer movimiento hacia el otro no es de confianza. Yo en realidad lo modifiqué y le puse por lo menos para nuestra región, Argentina por lo menos. Quizás no voy a confiar de todo el mundo, pero tampoco voy a desconfiar de todo el mundo. Excepto que la persona esté en una actitud sospechosa, es raro que yo desconfíe de alguien a primera instancia, ¿sí? Por lo cual es algo que se sabe y que los ingenieros sociales lo saben y lo pueden utilizar. La tercera máxima es que no nos gusta decir que no. Imagínense las veces que dijeron algo que sí, se arrepintieron, dijeron nunca más y volvieron a decir que sí, y así infinitas veces. Hasta incluso hay libros, hay cursos hechos para poder aprender a decir que no. O sea, el ser humano es muy difícil decir que no. Y por último, a todos nos gusta que nos alaben, ¿sí? Todos nos gusta que si hacemos un trabajo, si ayudamos a alguien y demás, seamos reconocidos, por lo cual un ingeniero social lo sabe y lo utiliza también. Bien, en la descripción yo dije que era una mezcla de arte y ciencia. ¿Qué tipo de arte y ciencia se puede llegar a utilizar? Lo que se les ocurra, ¿sí? Pero entre las que más se utilizan, psicología, obviamente, neurociencia, comunicación no verbal y hasta incluso magia y ilusionismo, los principios de la magia y ilusionismo. Me gusta mucho un concepto de Susana Conde, una neurocientífica que estudió la magia desde la neurociencia. Básicamente se preguntó por cómo puede ser que los magos hace cientos de años que explotan vulnerabilidades del cerebro que recién hoy la neurociencia los está descubriendo. ¿Cómo se dieron cuenta de eso, no? Y en el libro, Los engaños de la mente, ella llama a la magia y el ilusionismo el arte de hackear el cerebro. Y es justamente ahí donde hace hincapié, donde es tan importante la magia y el ilusionismo dentro de la ingeniería social. Una de las bases de la magia y el ilusionismo es justamente desorientar y distraer, ¿no? Así que imagínense la cantidad de acciones que se pueden llegar a realizar sabiendo desorientar o distraer a las personas. Ahora bien, llevado profesionalmente al campo profesional, la ingeniería social, ya sea
utilizada para el bien, como nosotros, donde utilizamos ingeniería social para poder estudiar la seguridad de la empresa a través de las personas, ¿sí? O, como estamos haciendo en este caso, exponer de una manera para que tenga alto impacto en una charla de concientización. Sea que sea usada para el bien o para el mal, si se utiliza profesionalmente, hay que basarse en una metodología, ¿sí? Hay una metodología que creó Chris Hanagay, de social-engineer.org. Chris Hanagay es una de las máximas autoridades en el mundo de ingeniería social, y él creó una metodología que se basa en un ciclo de ataque. El ciclo de ataque está compuesto por 4 fases. La primera fase de recolección de información, la segunda fase, desarrollo de la relación, explotación de la relación y, por último, la ejecución para lograr el objetivo. Brevemente, ¿qué es cada una de estas? La recolección de información, Chris Hanagay dice que por lo menos un 60% del tiempo que un ingeniero social le va a dedicar al trabajo de ingeniería social tiene que usarse acá. Es muy importante obtener información, pero no obtener cualquier tipo de información, sino obtener información procesada, descartar falsos positivos, analizada, estructurada, para que sirva, ¿sí?, para el ataque. La segunda parte es desarrollo de la relación, donde el ingeniero social toma contacto con la víctima o las víctimas, ya sea en forma remota o en forma presencial, para poder luego pasar a la explotación de la relación, aprovecharse de ese desarrollo de la relación para explotar la relación. Explotar la relación puede ser que la víctima le dé, no sé, un acceso a la persona físico o lógico, o le entregue credenciales, o le entregue algún dato que la persona quizás sin darse cuenta, ¿sí?, lo expuso, lo compartió sin ningún problema. Y por último, la ejecución para lograr el objetivo es cuando el ingeniero social cierra el ataque sin levantar sospechas. Un buen ingeniero social va a cerrar el ataque sin levantar sospechas para que el ataque pase la mayor parte del tiempo desapercibido. También, algo muy importante, es el concepto de pirámide de ingeniería social. Para poder realizar un trabajo de ingeniería social, hay que separarlo por grupo de tareas, que va desde la implementación de OSINT e inteligencia, o sea, recolección de información utilizando técnicas de OSINT, ahora vamos a ver qué es. Luego pasa el desarrollo del pretexto, ¿sí?, donde vamos a interactuar con la víctima o las víctimas, estamos siempre hablando, ¿no?, obviamente del lado legal, como impostando a alguien o impersonando a alguien, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo me voy a comunicar? ¿A nombre de quién? Etc. El plan de ataque, el qué, cómo, cuándo, dónde, la ejecución del ataque y, por último, el reporte. Se llama pirámide invertida en ingeniería social porque representa, en base a la base, que en este caso estaría arriba, hacia abajo, donde hay que dedicarle mayor peso, mayor tiempo a cada grupo de tareas, ¿sí? En este caso, como bien dijimos antes en el ciclo de ataque, la parte de OSINT e inteligencia y recolección de información es la que mayor tiempo hay que dedicar. Ahora bien, ¿qué es OSINT? ¿No? Que viene muy de la mano con lo que estamos hablando. OSINT significa Open Source Intelligence y no es ni más ni menos que un concepto el cual se refiere a la obtención de información desde fuentes abiertas. Fuentes públicas, en principio, o por lo menos dependiendo del objetivo. La diferencia entre fuente pública y publicada es que la fuente pública generalmente fue expuesta o compartida por la misma persona que generó ese dato, esa información, o fuentes como, por ejemplo, diarios, revistas, televisión, etc. Ahora, fuente publicada son filtraciones muchas veces, donde se filtra, no sé, tarjeta de crédito, número de teléfonos, usuarios y contraseñas, etc. Ahora bien, OSINT en realidad se puede utilizar para muchas cosas, no únicamente para ingeniería social ni para investigaciones, ¿no?, sino para incluso investigaciones judiciales, seguridad pública, monitoreo de amenazas, eventos públicos, hasta incluso para marketing. Sin ir más lejos, nosotros utilizamos OSINT ya hace 3 años, este año, donde realizamos un convenio con Missing Children y con Ideas que Transforman, una ONG en Argentina, para crear un desafío dentro de los eventos más importantes de la región, Ecoparty, donde lo que hacemos es invitamos a participantes a formar equipos y esos participantes tienen que buscar información de fuentes públicas de chicos y chicas desaparecidos y desaparecidas. Una vez que obtienen esa información, la reportan en una plataforma, se les asigna un puntaje y primero, segundo y tercer puesto son los ganadores y que reciben premios, ¿sí? Un desafío. Esa información después es procesada, analizada y se le envía a Missing Children
para que puedan llegar a encontrar a estos niños y niñas perdidos. Es un desafío que se hace en un entorno de un evento de seguridad, pero con un impacto social. Ahora bien, ¿de dónde se obtiene la información que es cuando se utiliza OSINT, ¿no? Se obtiene de donde se les ocurra que pueda llegar a contener información pública. Medios de comunicación, información gubernamental, información financiera, redes sociales, eventos, papers, etc. Obviamente, hay una clara ventaja y desventaja de utilizar este tipo de fuentes y este tipo de metodologías, ¿sí? Como es, por ejemplo, del lado de las ventajas, tenemos obviamente un alto volumen de información. Parte del trabajo se puede automatizar. Hay un montón de herramientas que pueden automatizar la obtención de información, incluso gratuitas. Ahora, por el lado de las desventajas, tenemos que parte del trabajo es manual, ¿sí? Tenemos deficiencia en real time, o sea, hasta que el origen de ese dato no exponga la información, por más que ya la tenga, no la vamos a tener. Poca veracidad, muchas veces para promover evidencias carece de veracidad. Control de seguridad y complejidad para promover evidencias, como dijimos recién. Ahora bien, OSINT, al igual que ingeniería social, se basa para realizar un trabajo bien hecho en una metodología. La metodología va desde los requisitos hasta la presentación e inteligencia de ese reporte que va a ser entregado con el objetivo en concreto que tenga esa obtención de información, ¿no? En el camino se va a procesar, se va a analizar, se va a descartar falsos positivos, se va a estructurar esa información para que sea realmente útil para quien la reciba. ¿Cómo comenzamos una investigación? La comenzamos básicamente desde un selector de búsqueda, ¿sí? El selector de búsqueda es básicamente un dato, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, un mail, un nickname, un alias, un teléfono, un número de teléfono, una locación, una foto, un video, etc. Un dato que nosotros querramos, tengamos para poder comenzar una investigación. Para ordenarnos, también es importante conocer el concepto de flujo de trabajo. Un flujo de trabajo es un flujo que se va a recorrer partiendo desde un selector, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, el nombre de usuario, y vamos a ir recorriendo una serie de herramientas, las cuales me van a ir dando información, datos, etcétera, que después voy a procesar, analizar y demás. Yo me puedo basar, por ejemplo, en distintos flujos de trabajo. Los flujos de trabajo fueron creados por Michael Bassel, una de las máximas autoridades en el mundo, en lo que se refiere a OSINT, y pueden encontrar, traducido al español, en el dominio, de Ciberpatrulla, ¿sí? Ciberpatrulla es una persona que se dedica también a investigación digital y lo que hizo fue traducir justamente este material y está muy bueno. Ahora bien, nosotros también creamos nuestro propio flujo de trabajo y dijimos, por ejemplo, ¿cómo podemos obtener información desde un dominio, ¿sí? De una información expuesta por una empresa a un dato como, por ejemplo, infraestructura, almacenamiento y demás, y que todo eso también nos da información de las personas, ¿no? Entonces creamos lo que llamamos CloudInt, que es inteligencia en la nube, así lo definimos nosotros, para presentarlo en un evento el año pasado. Como pueden ver ahí, por cada paso que vamos obteniendo información partiendo de un selector de búsqueda, al menos en más de una fuente vamos a buscar esa información. Eso es muy importante. Muchas veces uno cuando comienza una investigación, sea cual sea el objetivo, se queda en el buscador en Google, supongamos, ¿no? Incluso hasta la segunda página, porque la tercera casi no la mira nadie. Bueno, es importante saber que hay otros buscadores, como Bing, como Yandex, tanto para otras herramientas y demás. Entonces, al menos en 2 fuentes tenemos que buscar ese dato. Y yo también decía que hay algo que, el tema de que carece de veracidad, que también lo tuvimos nosotros, por lo cual creamos una calculadora de evidencia digital, en la cual le asignamos un peso a la fuente, un peso al dato, sumamos ambas y nos va a dar una clasificación. Por ejemplo, una fuente falsa, que es una fuente que se genera en un sitio para generar noticias falsas, que ya es conocido, o dudoso,
que no podemos validar la confiabilidad del sitio o la masificación de la información, etc., tiene un peso de 0, de 1, de 2, hasta 5. Lo mismo para el dato. Si la información que estoy recibiendo es una información que no está confirmada, que es posible pero no es lógica, que no se encuentra en otros selectores, etc., podría ser un dato dudoso. Entonces, supongamos que tenemos una fuente posiblemente de confianza y tenemos un dato dudoso, sería 3 más 2, 5, nos daría básicamente una clasificación dudosa, ¿sí? Entonces, por cada hallazgo vamos a ir clasificando ese dato, esa información. Ahora bien, como les decía anteriormente, aprovechándose del contexto, están evolucionando mucho las estafas, está usando mucho la ingeniería social, obviamente, para estafar en este caso, y se pueden ver un montón de pretextos, un montón de tipos de estafas. Sin ir más lejos, en Chile, hace poco tiempo, aprovechándose del retiro del 10% de la AFP, comenzaron a aparecer un montón de estafas a través de redes sociales, a través de WhatsApp, etcétera, donde estafaban a las personas y se aprovechaban justamente de esto, ¿no? También hubo un montón de estafas telefónicas. Nosotros acá en Argentina también tenemos un montón de estafas telefónicas. Y en realidad las estafas telefónicas o la estafa a través de WhatsApp o las estafas a través de mail existen hace mucho tiempo, no son nuevas. Lo que cambia es el contexto y el pretexto, ¿sí? Fíjense, yo acá les voy a mostrar un caso que grabamos desde el grupo de investigación donde llaman a una persona, vamos a ver acá, llaman a una persona, ¿sí? Básicamente le dicen que ganó un premio y que puede retirar el premio yendo a la ciudad de Buenos Aires. Esta persona obviamente es de una provincia e ir a esa ciudad tarda más de 3 horas en avión, por lo cual no sería viable. O la otra opción es ir a un cajero automático para que le asignen el premio en forma inmediata. Una vez que llega al cajero esta persona, lo que hacen es marearla con palabras que le den seguridad, ¿sí? Donde le van a decir que le van a pasar con otro operador para poder seguir con la operación. Escuchen. Y estoy acá ya dentro del cajero. Perfecto. Hay que entonces inmediatamente, señorita, con la línea del sistema, él está a cargo de que le gaste el dinero sin solicitar ningún dato pertinente de tu tarjeta, ¿correcto? Ni código ni nada para el estilo, para mayor seguridad. Bien, bueno, ahí no se entendió bien, porque era medio cerrado esta persona, pero básicamente le dice que le iba a pasar con un operador para darle mayor seguridad, ni más ni menos, ¿no? Esta persona ya estaba en el cajero, en teoría nosotros estamos simulando que estábamos en el cajero. Una vez que le pasa con el operador lo primero que necesita es saber cuánta plata tiene. No, gracias. Discúlpeme, necesita saber cuánta plata tiene esta víctima. ¿Por qué necesita saber cuánta plata tiene? Porque, dependiendo, si están apurados los estafadores, van a buscar otra víctima si la víctima tiene poca plata. Y si no, hasta incluso le pueden llegar a hacer sacar un préstamo desde el mismo cajero para después vaciarle la cuenta. Escuchen cómo tratan de obtener esa información. No, gracias. Ya está. Y el menú principal, lo primero que vamos a hacer una consulta, porque esto te lo vamos a acreditar a través del número de cartera. Saldo actual, ¿te digo todo lo que tengo? Porque acá tengo todos mis ahorros, por eso digo, ¿tengo que decirte todo? Sí, esto me lo tenés que decir detalladamente, sí, para que no haya ningún reclamo después, ¿me entendés, Juana? Fíjense que el pretexto era que no haya ningún reclamo, ¿no? Y por último, lo que va a hacer en todo momento es apurar a la víctima para que termine de cerrar la estafa, le dé ok a la transferencia, la víctima se va a quedar sin plata, muy lejos de recibir plata la va a estar enviando a una cuenta de un tercero, ¿sí? Pero por sobre todo siempre va a estar apurar a la víctima, porque cuando alguien apura a la víctima no puede pensar. Escuchen. Yo no entiendo mucho esto de las transferencias. Juana, sí. Escúchame. Del banco. Transferencia para hacerte ya mismo. Sí. ¿Entendés? Sí. Tienes que confirmar para que te impacte ahora. Pone confirmar y te va a impactar ahora los 100.000 pesos. No podemos demorar. Pone confirmar. Para, voy a consultar porque no sé ni lo que estoy haciendo. Juana, sí. Por eso mismo está recibiendo una transferencia de 100.000 pesos usted que me está demorando el sistema ahora. Por favor, ponga a confirmar y usted va a consultar su saldo para que vea ya dinero acreditado, Juana. Felicidades, Juana. Por favor, ponga a confirmar. En todo momento, el estafador está apurando a la víctima para que ponga a confirmar y no la deje pensar. La víctima pondría a confirmar y obviamente ahí le robarían la plata, ¿no? Hoy en día, lo único que cambia acá es el pretexto con que la llaman. En este caso la llamaban por un premio. Hoy en día la están llamando por la asignación de
el IFE, por ejemplo, que es una asignación que se le da acá al Estado, o algún premio, pero relacionado con la pandemia y demás. Para poder identificar este tipo de estafas, como así también otras que vienen a través de, no sé, WhatsApp, de mail, redes sociales, o cualquier, no importa el medio, creé un método que para la gente chilena que esté escuchando deba ser un poquito gracioso, porque yo sé lo que significa pico ya, pero lo bueno es que se van a acordar, ¿sí? O sea, esto no va a fallar para ustedes porque se van a acordar del método, ¿no? Cuando lo creé, justamente pensé en eso, o sea, cuando digo, bueno, ¿qué pasará si doy una charla en Chile? Ya di varias, así que por lo menos le va a recordar, ¿no? ¿Qué significa el método? El método básicamente lo utilizo para que con la primera letra de la palabra, explayar o exponer 4 constantes que siempre están presentes en este tipo de estafas. La primera es el pretexto. Nos van a contactar con un pretexto, el cual nos va a causar una emoción negativa o positiva, pero nos va a llamar la atención. ¿Por qué nos va a causar una emoción? Porque cuando la emoción se prende, la razón se apaga. De vuelta, no dejan pensar a la víctima. Impostor. Se van a presentar a nombre de una empresa u organismo reconocido. Contexto. Se van a aprovechar de un contexto específico, quizás salud, económico, social, o por qué no todo, como está pasando en este momento, para que la estafa tenga éxito. Y por último, siempre va a haber una oportunidad, ¿no? Algo como que nos van a estar haciendo un favor, una oportunidad de darnos un premio, de evitar que nos hagan un cargo en la tarjeta, dependiendo de cuál sea el pretexto, pero nos van a apurar. Eso va a ser una constante dentro de la oportunidad. ¿Por qué apurar? Porque entre la emoción que creó el pretexto y la urgencia que está creando la oportunidad, no dejan pensar en la vida, ¿sí? Entonces, método pico, pretexto, impostor, contexto y oportunidad. Y por último, brevemente, vamos a pasar que una cosa son los ataques masivos, como estos que vimos recién, y otra cosa son los ataques dirigidos, ¿no? ¿Qué cantidad de información se puede obtener nuestra en Internet, que está totalmente, muchas veces, expuesta por nosotros mismos, u otras veces expuesta por terceras partes? A través de LinkedIn, por ejemplo, en una búsqueda normal, alguien podría decir, bueno, ¿dónde trabaja la persona? Y en base a eso traer todos los datos, ¿sí?, de la empresa. Hoy en día LinkedIn lo utilizan mucho más de 500 millones de personas en el mundo, por lo cual seguramente una empresa mediana, grande, va a tener muchas personas acá. Hay un montón de personas que exponen mucha información en LinkedIn, puestos, cargos y un detalle específico, por lo cual para un ingeniero social que quiera hacer algún ataque en un organismo, es factible, ¿no? Ahora bien, también podemos utilizar una herramienta, como esta herramienta Iki, que es una herramienta que lo que hace es, basándose en un mail, ¿sí?, acá te lo voy a mostrar brevemente, basándose en un mail, comienza a buscar información en un montón de fuentes abiertas, como por ejemplo redes sociales, como por ejemplo brecha de seguridad, como por ejemplo palabras claves que se utiliza la persona, perfiles que esa persona tiene, un montón de información solo con el mail, ¿sí? Ahora bien, supongamos que desde Iki, la herramienta Iki, ya tenemos el alias de la persona. Bueno, con el alias de la persona podemos usar otras herramientas para poder, por ejemplo, saber dónde está la casa de la persona, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo que ponemos siempre, una herramienta GeoCreepy, donde estamos buscando con el alias de Twitter, en este caso de Steve Wozniak, cofundador de Apple. Steve Wozniak pasea bastante por el mundo sin cuidar mucho la privacidad, por lo menos con Twitter. Tiene la geolocalización activada, por lo cual solo con eso alguien podría llegar a saber cada vez que hace un tweet dónde está. En este caso nos llamó mucho la atención la costa oeste de Estados Unidos. Hicimos un clic sobre eso, vimos muchos tweets, nos fuimos con Google Earth y pudimos localizar, por ejemplo, la casa, ¿sí? Tanto de atrás como de adelante. Está bien, eso no es lo único. Muchas veces uno quizás no se percata que a través, por ejemplo, de los tatuajes, ¿sí?, utilizando el poder de la observación, se puede obtener un montón de información. Sin ir más lejos, pongo como ejemplo siempre los jugadores de fútbol, porque son personas que se tatúan bastante y son muy conocidos. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos el nombre del hijo, la fecha de nacimiento y hasta incluso el horario que nació. Acá tenemos, por ejemplo, el nombre del hijo y la hija. Si sacamos, yo siempre digo que sacamos algunos datos de los tatuajes de los jugadores de fútbol, lo mezclamos un poquito y seguramente obtenemos 3 o 4 contraseñas, ¿no? Por eso es importante saber que existe este tipo de cosas y muchas veces estamos exponiendo nosotros mismos, ¿no? Y no únicamente los nombres, también tiene un significado los tatuajes, como por ejemplo, no sé, hay un sitio que se llama tatuarte.org en el cual uno puede buscar los significados de los tatuajes. En la gran mayoría de las veces, las personas cuando se tatúan algo es porque representa algo importante para esa persona, ya sea un nombre, una fecha, un rostro o un símbolo.
Por lo cual es importante, y para alguien que está realizando una investigación, es importante saber eso mismo, ¿no? Y ahora sí, ya sobre el final, si yo les presento esta pantalla, ojos que no ven, seguramente ustedes me van a decir corazón que no siente, ¿no? Yo lo cambio y le puse redes sociales que te lo cuentan. Ojos que no ven, redes sociales que te lo cuentan, ¿no? De vuelta, compartiendo información. ¿Cuántas veces vieron personas que a través de sus estados de WhatsApp, estados de Instagram, comparten este tipo de información, ¿no? Les están diciendo básicamente al mundo que al menos no van a estar X cantidad de horas conectados, ¿sí? Le están diciendo dónde están yendo. Después de esto seguramente va a venir una foto en la playa, con la familia, etc. Sin ir más lejos, acá en Argentina, en una provincia el año pasado, hubo una ola de robo bastante importante de personas que exponían en las redes sociales que estaban de vacaciones y los delincuentes sabían que sus casas estaban vacías y iban y las robaban, ¿no? A estas personas las llamamos la Hansel y Gretel digital. Esas personas que van por el mundo dejando su miguita digital y uno puede llegar a rastrear por dónde están, ¿no? Pero también, durante esta cuarentena, o pandemia, cuarentena obligatoria, se está dando mucho que las personas están compartiendo demasiado las cosas que hacen en su casa, ¿no? Por ejemplo, cuando dan un curso, por ejemplo, o están recibiendo un curso, le sacan foto a la pantalla, o en este caso le sacan foto directamente a la computadora, y exponen lo que hicieron, ¿no? Fíjense, solo con mirar esa foto podemos saber muchas cosas. Podemos saber, primero, cuál es el curso que hizo esa persona, en este caso Shakira, el nombre completo, el curso que hizo, dónde lo hizo, etc. También vamos a ver, por ejemplo, que tiene una Mac, que utiliza Mac OS X, WhatsApp instalado, tiene Chrome, tiene Zoom, tiene algunas actualizaciones pendientes para hacer. Bueno, un montón de datos que solo lo obtenemos prestando un poquito de atención a las fotos que estamos viendo, ¿sí? Sin ir más lejos. Ahora bien, y ahora sí, ya para cerrar, ¿qué se viene con todo esto? Se viene el uso de la inteligencia artificial y de distintas tecnologías para ser aplicadas en este tipo de estafas, engaños y demás. Por ejemplo, tenemos Avatarify, es una herramienta libre que hoy en día consume bastantes recursos, ¿sí? Yo ahí lo usé a propósito, puse la marca porque la usé en una máquina con 32 GB de RAM, un tera de disco SSD, placa de video muy grande, etc. Así todo le costó un poco. Pero básicamente lo que hace esta herramienta es, uno puede tomar el rostro de una persona, poner una foto de otra, y la foto va a tomar el movimiento, ¿sí?, que la persona está haciendo. Esto mismo lo podemos poner, por ejemplo, en una videoconferencia. Entonces, básicamente nos podemos llegar a hacer pasar por alguien más, ¿no? Miren. Fíjense cómo me muevo y cómo se mueve ahí Einstein en este momento, ¿no? Estamos hablando de una foto estática en blanco y negro, ¿no? Y también, esto se lo voy a dejar después para que lo escuchen, existe lo que se llama el sonido 8D. Es un sonido que uno puede crear y puede decir, bueno, que venga el sonido de arriba, de abajo, de la izquierda, y uno cree que viene de ahí el sonido. ¿Para qué serviría esto? Para generar una distracción y que los delincuentes puedan aprovechar esa distracción para hacer algo, ¿no? Entonces, a lo que llamamos ingeniería social NG o Next Generation, puede ser utilizada la inteligencia artificial y un montón de nuevas tecnologías para hacer más válido esto. Sin ir más lejos, hace muy poco tiempo estafaron con la estafa del SEO, ¿sí?, a una persona haciéndose pasar por otra, impostando la voz a través del teléfono, ¿no? Para cerrar, les voy a dejar una recomendación que siempre dejo, ¿no? Tenemos que tratar de aplicar concientización, ya sea aprovechándonos del verdadero poder que tiene la ingeniería social, que sirve mucho para concientizar, pero no de la manera de tips sueltos o hace esto, hace el otro, sino de una manera de generar un cambio de comportamiento en las personas, de generar un hábito en las personas, un buen hábito, ¿no? Un buen hábito lo podemos definir como algo que hoy nos va a costar, pero mi yo futuro se va a beneficiar, como puede ser la ciberseguridad, estar consciente de la ciberseguridad. Un mal hábito es algo que hoy yo disfruto, pero mi yo futuro lo va a sufrir, ¿sí? Como puede ser, no sé, no tener conciencia de ciberseguridad, fumar, no hacer ejercicio y todo lo que ya sabemos, ¿no? Eso mismo lo tenemos que llevar al mundo digital. Si yo le pregunto a ustedes, ¿usan cinturón de seguridad? Seguramente van a decir que sí. ¿Qué pasa si no lo usan? Se sienten sueltos, se sienten inseguros. Quizás no tuvieron un accidente como para sentir eso, pero lo sienten ¿por qué? Porque al principio quizás lo obligaron, después se acostumbraron, después pasó a ser un hábito y hoy en día es una cultura segura, que incluso mi cuerpo lo necesita, ¿sí? Esto mismo tenemos que llevarlo al mundo digital.
no tenemos que instalar cualquier cosa, no tenemos que hacer clic en cualquier lado, no tenemos que dar cualquier dato, no tenemos que creer en cualquier cosa. Así, solo así, incorporando hábitos seguros, vamos a poder crear una cultura segura y vamos a poder elevar la seguridad de nuestro mundo digital. Si no, no lo vamos a poder hacer. Por último, recuerden siempre que las organizaciones son tan seguras como todas y cada una de las personas que la componen, ni más ni menos. Les voy a compartir alguna bibliografía para que puedan leer tanto libros de OSINT como así también de ingeniería social, comunicación no verbal, magia e ilusionismo, como por ejemplo el de los engaños de la mente, y puedan ahondar en cada uno de los temas que vimos. Quedo a total disposición para lo que necesiten, tanto para lo que dimos en esta charla, como así también otro tipo de preguntas o consultas que tengan. Y muchísimas gracias nuevamente a toda la organización por haberme invitado y espero que hayan disfrutado la charla. Gracias.